Hoy vamos a estar en el capítulo 15 de Romanos. Estamos llegando al capítulo 15. Antes me gustaría leerles esto. La semana pasada su hermano Irv la trajo. Es una carta del, no sé cómo decirlo, si municipio, supongo que sí es la palabra correcta, de Cacalote, allá donde estuvimos en Oaxaca. Y dice: los que suscriben, ciudadanos y aquí vienen los nombres de los responsables: tesorero, agente de policía, suplente, el secretario. Dice: en calidad de agente de policía municipal, suplente secretario de la comunidad de arriba citada, nos permitimos saludarles y mostrarle nuestro agradecimiento por el apoyo que recibimos por parte de Calvary Chapel Puebla, nuestra comunidad, viéndose beneficiada en la remodelación de la fachada de la agencia municipal, así como donación de ropa, consultas médicas, fisioterapia hacia la comunidad. Y esto se me hizo bonito. Pusieron asimismo haciéndoles mención que son gratamente bienvenidos en nuestra comunidad cuando lo deseen. Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. Es una carta de la agencia municipal de allá, pues como agradeciendo el trabajo que se hizo en la comunidad. Y digo, es algo padre, ¿no? Cuando tienen estos detalles de agradecer y bueno, el testimonio que Dios dio en medio de esta comunidad. Nada más quería leérselos, hermanos. Vamos al capítulo 15 de Romanos. ¿Ya están ahí? Vamos a iniciar con una oración. Padre, te agradecemos por este tiempo. Ponemos esta palabra en tus manos. Te rogamos que seas tú hablando a nuestros corazones, instruyéndonos, Dios. Bendito eres. Amén. Vamos a iniciar desde el 14. La semana pasada vimos el 14 y estábamos viendo esta última parte cuando hablaba. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La última semana nos quedamos hablando, estábamos hablando, de cómo tenemos libertad en Dios para comer lo que queramos. O sea, no hay de que esto, lo otro. Y si a ti te gustan vegetales, come vegetales. Si te gusta la carne, come carne. Y no hay absolutamente ningún problema. Y hablaba de que los débiles en la fe son aquellos que usan este tipo de cosas para sentirse mejor delante de Dios. Así lo describe el capítulo 14 de Romanos. Pero dice que también si hay algún hermano débil en la fe que se sienta pues de alguna forma condenado por comer carne y todo eso, dice: tenle paciencia, ten la paciencia, tienes la fe aquí, dice: tenla para contigo mismo. Hablaba en dos sentidos. Si tú piensas que el comer puras verduritas te va a hacer sentir mejor con Dios, qué bueno, hazlo tú, pero no obligues a los demás a hacerla. ¿Por qué? Porque esto no es algo que la Biblia enseñe ni mande. Si eso te hace sentir, si tú no quieres ir al cine, qué bueno, pero ten la fe como para contigo mismo y no obligues a los demás a algo que es entre tú y Dios, ¿sale? Y aquí en el versículo 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Entonces habla de, si tú tienes algún problema con algún alimento, sientes que hay algo malo, pues no lo hagas. Dice: porque lo que no se hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y habla de este aspecto de nuestra conciencia, cuando estamos hablando de cosas secundarias, cosas que la Biblia no considera. Y si tú sientes alguno que, pues, no sé, me gusta vestirme de corbatita o no quiero comer esto, no lo hagas. Si tu conciencia te reclama, no lo hagas, ¿sale? Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Lo hablamos un poquito más ampliamente. Ahora sí, versículo 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes
si tú te consideras fuerte en la fe, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando tú te sientes una persona fuerte en la fe, deberías de esa fortaleza en la fe capacitarte o llevarte a poder soportar, amar a los que no tienen la misma fortaleza que tú. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí está hablando, y vuelvo a repetir, de aquellos aspectos secundarios. Si alguien dice, es que yo no estoy muy seguro si la salvación es por fe y no por obras, ay, sí, sabes que hermano, no me importa lo que tú pienses, la Biblia es bien clara acerca de esto. Pero en aquellos aspectos secundarios de los que ha venido hablando acerca de el día que nos debemos de reunir, fiestas, de alimentos, de vestimenta, en estos aspectos secundarios, dice que si tú eres fuerte en la fe, soporta aquel que tiene esos problemas, esas dudas. Y dice, cada uno de nosotros deberíamos de buscar no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a nuestro prójimo, pero ¿en qué? En lo que es bueno y en lo que lo va a edificar. Si tú vas a agradar a tu hermano en algo que no lo va a edificar, eso pues obviamente no es bueno y en eso no deberíamos de condescender. Estaba pensando en esta semana, por ejemplo, ahorita que tengo el hijo nuevo, ¿no? Ahorita todavía no camina, pero cuando empieza a caminar, me puse a ver la casa y mi casa no es como para niños, o sea, tengo herramienta en un lado, clavos, cosas así, y pues tengo que pensar en quitar todo eso, poner una cosa en el barandal de las escaleras que tenemos, y eso no va a ser obviamente para siempre, va a ser en esta transición en que aprende a caminar, a no tocar, a no meterse cosas en la boca, y después podemos quitar todos esos elementos de seguridad para que él aprenda ahora a poder hacer lo que es correcto. De la misma forma, cuando tenemos hermanos débiles en la fe, si alguien dice, no, es que no deberíamos de comer carne, es un aspecto secundario de decirle, hermano, la carne no hay problema, pero si a ti te causa problema, pues cuando nos juntemos vamos a comer unas brócolis o lo que quieras, ¿no? O vamos a engañarnos comiendo queso vegano y hamburguesas de soya si quieres. Entonces, de eso está hablando, que nosotros podamos buscar agradar a nuestro prójimo, y dice en lo que es bueno y en lo que le va a ayudar en este proceso de edificación. Recuerdo hace muchos años, y esa vez creo que fue la última vez que lo hice. Estaba, les repito, fue ya algún tiempo, y no porque diga, ay, tiene algo de malo, pero había una hermana que había tenido durante toda su vida problemas con la bebida, con el alcohol. Viene a Cristo, se recupera, y una ocasión salí, vivía todavía con mis papás, ya era mayor de edad y todo eso, y fuimos a comer pizza, y a mí se me ocurrió pedir una cerveza. Y la hermana, vi su cara así como de que empezó a sudar y a tener pánico y todo eso, y me di cuenta que a ella le causaba tanto problema, ¿no? Y dije, o sea, qué mala onda de mi parte, que veo que esta hermana tiene problemas y yo ahí poniéndole la cerveza enfrente, ¿no? Desde ese momento dije, es que esto es algo que no debería de hacer, y menos siendo a lo mejor hijo de pastor. Y aquí dice, ¿tienes fe? Tenla para ti mismo. Si para ti no es problema, qué bueno, pero por causa de tus hermanos que les causa problemas, no lo hagas. Y entonces es de lo que habla aquí, ¿sale? Que ninguno de nosotros busque agradarse a sí mismo. Pero mis derechos, pero qué de mi libertad, qué bueno, tú tienes libertad en Cristo Jesús, pero busca agradar a tus hermanos para que ellos puedan ser edificados. Después dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, y te animo a que puedas subrayar estas palabras, la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Hay dos formas en las que podemos aprender con el Señor. Una es a través de la experiencia. La experiencia es una de las mejores escuelas, si puedes pagar el costo.
Y creo que a nosotros, no a todos, nos gusta pagar el costo de la experiencia, más cuando se trata de ser pasados a través de necesidad, que aprendamos a valorar las cosas. La experiencia es muy buen maestro, pero tienes que pagar el costo. Y la otra que aquí nos menciona dice, porque todas las cosas que se escribieron antes, se refiere al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando nosotros vemos la palabra, tenemos que verla de esta forma. Todas estas historias, todos estos eventos, todo esto que sucedió, tiene el propósito de enseñar varias cosas, pero aquí se enfoca en dos que me gustaría el día de hoy profundizar un poquito. Y dice paciencia y consolación, lo cual produce esperanza. Quiero que nosotros podamos ver cómo a lo largo de la Biblia vemos muchos ejemplos de esto. Empezando, por ejemplo, desde Génesis. Quiero que consideres, por ejemplo, a Adán. Adán era un hombre, vamos a decir, el hombre perfecto, con el cuerpo perfecto, tenía la temperatura perfecta, el ambiente perfecto, alimentos perfectos, la esposa perfecta, con el cuerpo perfecto, la esposa no tenía competencia y el esposo no tenía competencia, o sea, todo estaba bien, todo perfecto. Y Dios les dice, de todo árbol pueden comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y el mal no podrán comer. Lo que se esperaba es que teniendo todo, y teniendo toda una gran extensión de tierra, pudieran alejarse lo más posible de ese árbol. ¿Y qué hace el hombre y la mujer? Van exactamente a donde se les dice que no, y echan todo a perder. Y entonces vemos la paciencia de Dios, que tuvo un grupo a dos personas y les dio todo, y aún así hicieron exactamente aquello que se les dijo que no, eso hicieron. Avanzamos después y nosotros llegamos a Éxodo, y vemos ahora la paciencia de un hombre, cómo durante 40 años sintió un llamado, trata de liberar al pueblo de Egipto, mata al egipcio, y no funciona, y tiene que irse 40 años, perdón, no solo 40, tiene que irse 40 años al desierto para desaprender todo aquello que aprendió, convertirse en pastor de ovejas, poder regresar y liberar a un pueblo que Dios le dijo, ve y libera a mi pueblo, y pasar otros 40 años con chillones, remilgosos, ofendidos, rebeldes, todo el tiempo quejándose, y vemos ahí la paciencia de Moisés con este pueblo, pero también la paciencia de Dios al soportar 40 años a una nación que no quería entender. Los introduce a la tierra prometida y les dice, esto todo es de ustedes, solamente no se casen, no convivan, no tengan a los dioses de las demás naciones. ¿Y qué hace la nación de Israel? Se casa, convive y sigue a los dioses de las demás naciones. Y Dios les tiene paciencia durante 400 años. Les dice, yo quiero ser su rey, y ellos dicen, queremos un rey. Les pone a David como rey y les dice solamente que un rey les va a quitar sus cosas, se va a enseñorear de ellos. Dice, no importa, queremos rey. Ahí tienen a sus reyes. Y durante todo el periodo de los reyes estuvieron rebelándose. Dios les dijo que cada 7 años tenían que dejar de descansar la tierra y Él les iba a proveer. ¿Qué hicieron? Nunca dejaron descansar la tierra. Siempre siguieron cosechando. Y Dios durante todo ese periodo les tuvo paciencia. Son llevados cautivos a Babilonia. Regresan de Babilonia, Dios tiene... Es decir, vemos una y otra vez historias de paciencia, cómo Dios tiene paciencia con ellos. Y el punto a lo que quiere llegar, recuerden, estábamos hablando de lo que Dios hizo en nosotros en Romanos y lo horrible que somos nosotros. Y quiere decirnos que si Dios tuvo paciencia con este tipo de personas, la puede tener contigo. Tú no eres un caso aislado, alguien. Si eres de aquellas personas que dicen, es que Dios no puede conmigo, o Dios no puede perdonarme, o Dios no puede cambiarme, ve la palabra. Sobran ejemplos de personas peores que tú, y que Dios tuvo paciencia, y que Dios esperó. Tú no tienes 400 años, Él sí los tiene. Y Él cambió a ese tipo de personas porque por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
David, un hombre conforme al corazón de Dios, peca, se entristece, se acerca a Dios y Dios tiene misericordia de él. En el libro de Jueces dice que la nación de Israel pecó, se apartó, Dios mandó a los filisteos, los pusieron mal, lloraron, pidieron a Dios, les manda un Salvador, se regeneran un tiempo, pasan unos 20, 30 años y otra vez la misma historia. Y sucede la misma historia cada juez de Israel. Se alejaban, Dios mandaba un juez y los volvía a jalar. Por la consolación de las Escrituras, podamos nosotros tener esperanza. Dios puede tratar con personas como nosotros. Ahora, quiero que también podamos ver otra parte importante aquí acerca de la paciencia. Si tú dices que careces de paciencia y dices, ay, es que hermano, no soy tan paciente, recuerda, Corintios nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Si tú no tienes paciencia, es porque te falta un fruto del Espíritu, o parte de este fruto del Espíritu. Necesitas abundar y permanecer en el amor de Dios. Yo pensaba, si ustedes han notado, yo por ejemplo, yo no cargo niños. Y no es porque sea gacho, sino no me gusta cargar niños. No cargo los niños hasta ni de mi hermana, que son mis sobrinos, no los cargo. Y no porque no me gusten, sino que, no sé, algo los bebés no sé, me da cosa. Pero a mis hijos no tengo ningún problema de cargarlos. Porque son mis hijos, les tengo paciencia. ¿Por qué? Porque hay un amor profundo, el amor de Padre. Y es exactamente esto. El amor de Dios debe poner paciencia en nosotros. Si tú tienes falta de paciencia con tu familia, con tu esposa, con tus hermanos, necesitas abundar y permanecer en el amor de Dios, ¿sale? Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. El día de hoy, si te llega un producto mal de Amazon o de Mercado Libre, puedes regresarlo. Si vas y compras a una tienda, puedes regresarlo. Pero si nace tu hijo y te sale con un carácter como el tuyo, ya no lo puedes retachar. Ni modo, te tocó, ¿no? Y aprendes a amarlo, porque ves como muchas características de él en ti. Aquí dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Del capítulo 12 en adelante, nos está hablando cuál debe de ser nuestro comportamiento como resultado de haber nacido de nuevo. Si nos decimos creyentes, si nos decimos que hemos sido justificados, santificados por Dios, estos capítulos describen cuál debe ser nuestra conducta. Recuerden, hablamos de la palabra metaneo. Un cambio de mente debe de producir un cambio de conducta. Y es de lo que está hablando. No os conforméis a este mundo, sino, Romanos 12, sino transformaos vuestro pensamiento por la renovación de la palabra. Ahora, nos dice que lo que debemos de hacer en nuestra convivencia entre nosotros, que somos hermanos, dice, recibíos los unos a los otros. Está hablando de los que son débiles y de los que son fuertes en la fe. Inicia este capítulo diciendo que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Miren, hermanos, incluso ayer estaba hablando con mi pastor acerca de eso porque tiene una circunstancia similar, ¿no? Hermanos que están ahorita así como de la greña. Y eso es algo normal en la iglesia. ¿Quién se ha peleado con algún cristiano? Ah, mira que aquí nadie. ¿Quién ha tenido problemas con cristianos? O sea, yo he tenido un chorro de problemas con cristianos. ¿Por qué? Porque somos problemáticos. A pesar de que que Dios está actuando en nuestra vida, nuestra naturaleza se sigue revelando. Y siempre va a haber en una relación o debe de haber, en el que haya madurez. Tristemente a veces hay dos inmaduros y sacan chispas las cosas. Pero, hermanos, aquí en esta congregación vemos quienes tenemos cierto camino ya con el Señor. Y ese camino con el Señor te exige que aprendas a amar a tu hermano. Y aquí dice, recibe a tu hermano
así como llegó. No digas, es que si mi hermano fuera, si ella, si él fuera, no son así. Así llegaron. Van a aprender en el transcurso, pero dice recibidlos. Entonces, está hablando, anteriormente hablamos de un concepto que era la adopción, que somos adoptados por Cristo. Y cuando un padre adopta, también los hijos de alguna forma pues adoptan a un nuevo hermano. Y así como son, tienen que recibirlo y incluirlo y enseñarles y hacerlos crecer en el camino del Señor. Cuando nosotros estábamos viendo los martes la historia de Lázaro, sale Lázaro de la tumba y lo único que le pide Jesucristo a María y a Marta, dice, quítenle las vendas. No les dijo resucítenlo, no les dijo nada más, quítenle las vendas, porque esas vendas ya no corresponden a esa nueva vida. Y ese es el proceso, o esto es lo que hacemos entre nosotros en la iglesia. Nos ayudamos a quitar esas viejas ropas que corresponden a nuestra vida pasada, para poder ahora caminar como personas nuevas. Y aquí nos está diciendo, hermanos, si son fuertes, soportemos a los débiles, para que unánimes, versículo 6, a una voz, juntos glorifiquen a Dios. Es decir, que su conducta, su forma de ser glorifica a Dios. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como Cristo también nos recibió. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Tu hermano, Dios no te va a traer personas como que te caigan bien siempre. Van a ser a veces personas como diferentes. Y la palabra también nos menciona que así como el hierro aguza al hierro, un hombre aguza a otro hombre o afila a otro hombre. Y dos superficies se necesita una rasposa para poder afilar a la otra. Y esto es lo que sucede en la iglesia, nos afilamos unos a otros. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles. En ese momento estaba como muy marcado estos dos grupos. Unos eran los que eran judíos y decían, es que nosotros somos mejores porque somos judíos. Y los gentiles decían, no, nosotros somos más chidos porque somos libres. Pero Pablo les menciona, Dios llamó a judíos, ¿para qué? Para mostrar cómo es paciente, porque durante todo este tiempo ha tenido paciencia con los judíos. Y también a los gentiles para mostrar qué misericordioso es, porque son terribles. Y tanto los muy religiosos, Dios los soporta, como los muy locochones, Dios tiene mucha misericordia. Y ambos Dios los llamó. Entonces, recuerda, estuvimos leyendo hace un par de semanas, que dice que a lo vil y menospreciado llamó Dios. Ninguno de nosotros éramos o teníamos algo digno de ser elegidos, pero Dios nos permitió estar entre su familia, nos llamó. Entonces necesitamos cada uno de nosotros ayudarnos a crecer en el Señor y edificarnos. Versículo 10 otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaí, estará la raíz de Isaí, y los que se levantarán a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y no olvides esto, por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada. Le dice, sé que esto ya lo saben, sé que saben que se deben de llevar bien, sé que saben que deben de animarse los unos a los otros, e incluso entre ustedes mismos pueden enseñarse, pero es necesario que lo recuerden. Mas os he escrito, hermanos, con atrevimiento para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y aquí quiero que podamos unir lo que estamos viendo. Anteriormente, los gentiles
tenían un área en el templo. Ellos no podían entrar ni ser partícipe del culto ni de la alabanza a Dios. Podían quedarse afuera. Pero aquí, a través de estos versículos, Pablo recuerda cómo Dios desde el principio tenía el plan de incluir a los gentiles, nosotros, también en la familia de Dios. Y aquí dice algo muy bonito, lo quiero volver a leer. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquellos que eran rechazados, aquellos que eran hallados no dignos, como tú y como yo, Dios quería, y Pablo dice, que en algún momento nosotros somos, o íbamos a ser, o bueno, vamos a ser, los que todavía no lo son, esto, sacrificio agradable para Dios. Entonces, llega un hermano que no sabe mucho, una hermana que no sabe mucho, o que a lo mejor tiene mucho tiempo, pero nomás no entiende. Dice la palabra que el propósito de Dios es hacer este tipo de creyentes como yo, rejegos, gratos a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Y a ti te permite o te da el privilegio de ser esa lija, de ser ese conducto, para que tu hermano pueda ser edificado, pueda llegar a ese momento, para que pueda ser quien le enseñe, quien lo ame, quien instruya, que sea un ejemplo, para que se convierta en eso que el día de hoy no es. Muchas veces nos hemos vuelto, bueno, no muchas veces, la sociedad del día de hoy es egoísta. Se ha acostumbrado a ver por sí mismo. Pues mientras yo tenga mi salvación, mientras yo esté bien, que hagan lo que quieran. No. La palabra dice que la labor del cuerpo es edificarnos unos a otros. Y si hay alguien que no está caminando, que no está entendiendo, que como cuerpo nos tomamos el tiempo para instruirle, para enseñarle, para amarle, para mostrarle qué es lo que Dios le agrada. Para que llegue el momento que él pueda también estar caminando y posteriormente ser un ejemplo también para los demás. Nadie aprendió naciendo todo, sabiendo todo. A veces pasa mucho esto y yo me da risa cuando lo veo, ¿no? Cuando los papás, por ejemplo, estamos comiendo algo y de repente le dan el zape al niño. Te dije que te sentaras, ¿no? Come bien. Y me ha tocado veces que dice el niño, pues es que nunca me dijiste cómo comer. Y el papá todo apenado, y es verdad. Hay ocasiones en las que no se les enseña a los niños, se parte así, o poner los brazos así, y no subas los codos, sino simplemente cuando están en público el zape, ¿no? Y es que a veces nos gusta regañar, nos gusta señalar, pero lo que tenemos que hacer, la responsabilidad es instruir. Esto es lo que dice la gran encomienda. Id por el mundo y hacer discípulos. No dice llamen a congregantes, sino hagan discípulos. Eso quiere decir invertir tiempo en ellos, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que tú y yo nos tomemos tiempo con los demás para enseñarles cómo se hacen, cómo se vive, demostrarles, modelarles, enseñarles. Pablo, en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, dice, en esto ocúpate, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le dice, ocupa tu tiempo en leer, después de leer, puedas animar a los demás y después de animarlos, enseñarles. Dice, en eso ocupa tu tiempo. Y aquí, ¿por qué? Porque quiere Dios que puedan ser ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. No van a ser nuestro fruto, van a ser fruto del Espíritu Santo, pero se nos permite participar en esto. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo dice, yo me he esforzado, no para andar saqueando iglesias, ni haciendo divisiones de iglesias y trayéndome a las personas, sino predicar el evangelio donde nunca antes donde nadie había predicado. No voy, no les digo a los congregantes de la iglesia, ven, sino voy, discipulo, enseño, instruyo a nuevos creyentes para Cristo. Y dice, y todas las cosas que enseño, lo que hago, tiene una confirmación de la palabra, con obras, versículo 19, y con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo es llenado del Evangelio de Cristo. ¿Te acuerdas? No sé si viste este video, ¿no? Que fue como muy comentado. Cuando este hombre presenta la camioneta, Elon Musk, presenta la camioneta con vidrios irrompibles, ¿no? Y en la prueba que está en público se rompe. O sea, es como, da risa, ¿no? Y hay varios videos así, ¿no? Personas mostrando las gafas irrompibles y que se les caen y se les rompen en el momento. Y es chistoso, ¿no? Cuando no hay una demostración de las palabras. Las personas quieren ver que lo que predicas es real. Hay muchas personas que dicen, es que tú confía en Dios. Y ahí ves al creyente con la primera circunstancia difícil chillando. Y los del mundo dicen, no, que confiará. Es que debes de amar. Y van a tu casa y todo grito y sombrerazos. Es que debes de ser piadoso y nunca ayudas a nadie. Y Pablo está hablando que todo lo que predicó, que todo lo que enseñó, tenía un respaldo bíblico y de demostración de poder. Es decir, que realmente sucedía. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la palabra de Dios. Hoy, el día de hoy hay muchos predicando de plantación de iglesias y jamás han plantado una iglesia. Hay muchos hablando de matrimonios y su matrimonio es un desastre, hablando de la educación de hijos y sus hijos son un desastre, hablando de un amor que no conocen, de una esperanza que no tienen y una paz que no han experimentado. Y las personas dicen, ¿dónde está eso que dices? Pablo dice, yo lo que predico se ve, y no con jactancia, sino porque el Espíritu Santo lo hace. Esto es a lo que está llegando como conclusión Pablo. Si tú fuiste justificado, si fuiste transformado, debe de haber una evidencia de lo que crees. No sé si tú, pero yo creo que muchos estamos cansados de la incongruencia, la propia y la de los demás. Si somos, somos. Y si no, deja de decir que eres creyente. Porque no lo eres. Es mejor así. Así es mejor. Pero si has sido transformado por Cristo, debe de haber una evidencia. Y si tú, querido hermano y hermana, el día de hoy ves tu vida y no hay una evidencia de conocer ni siquiera a Dios, empieza recibiendo a Cristo en tu corazón. Y persevera en la palabra y sé transformado por la obediencia a la palabra. Por versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué? Porque estaba compartiendo en varios lugares. Pero ahora no, teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero verlos al pasar y seré encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces Pablo llevaba dinero para las personas que estaban en Jerusalén, que eran pobres o que estaban en necesidad. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Vuelvo a leer. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y aquí menciono un principio muy interesante. Si tienes padres contigo y fueron lo suficientemente atinados para vestirte, para darte educación, a lo mejor se equivocaron mucho.
Es importante retribuir. Aquí habla, dice que estos hombres de Jerusalén les habían dado lo espiritual, que ellos eran deudores y tenían que regresarles por lo menos lo material. Les habían instruido, era una buena forma retribuir. Y queridos hermanos, la retribución es algo importante. Cuando alguien te da lo espiritual, cuando alguien te educa, cuando alguien te ama, cuando alguien te acogió, cuando alguien te bendijo de alguna forma, es importante que podamos retribuir el amor que nos han mostrado. Y creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida alguien que ha cambiado nuestra vida, que nos ha dado algo. Y el creyente retribuye, el creyente ama. No es una persona egoísta que dice, pues me lo merezco, sino es importante la retribución. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cenecrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo, después de dar instrucciones, les recuerda, ¿no?, el servicio de algunos hermanos. Y es interesante cómo en este capítulo 16 va a mencionar a 26 personas. 9 o casi el 90% de estas, no, el 80% de estas personas que menciona son mujeres. Es interesante cómo muchos han querido tachar al apóstol Pablo de misógino, de machista. Y aquí, por ejemplo, empieza con una mujer diciendo, es diaconisa de la iglesia. Recíbela en el Señor como es digno de los santos. Ayúdala en cualquier cosa que necesite, porque ella me ha ayudado a mí y a muchos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, en los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, en los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, y aquí es interesante, el nombre Urbano era un nombre como genérico para los esclavos, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis. Estaquis era un nombre más bien nada común, y uno de los únicos registros que se tiene de este nombre era de una persona que pertenecía a la corte, ¿no? Y es interesante como muy a propósito pone Pablo a un esclavo y a un miembro de la corte en el mismo renglón, diciendo, ambos son colaboradores y amados míos. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristábulo, que era el nieto de Agripa, es decir, el gran nieto de Herodes el Grande. Saludad a Herodión, mis parientes. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, a la cual he trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido mío en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces está describiendo varios hermanos que han trabajado a lo largo de todo este tiempo con él. Quiero que notemos algunas cosas importantes. Producto de todo el trabajo que hizo Pablo en estas áreas, muchos hombres y mujeres
se habían levantado y ahora eran personas útiles para el servicio del Señor. Y esto es parte del discipulado y esto es algo muy importante, que podamos reproducir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, el versículo 16. Recuerdo una ocasión que fui a una iglesia con una enseñanza bien rara y entonces el pastor dijo, les voy a dar una enseñanza. Versículo 16. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Y entonces dijo, quiero que pasen todos los hombres para acá, ¿no? Y ya desde ahí se me empezó a hacer así como medio raro. Dije, quién sabe qué querrá este cuate, ¿no? Y dijo, ahora un ósculo santo es un beso, entonces todos los hombres den su beso, ¿no? Y yo dije, no, estás loco, que me salgo, ¿no? Y ese es el tipo de cosas cuando me aplicas mal la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? El beso en ese momento era la forma en la que ellos se saludaban. Lo que Pablo está diciendo es que sea como sea que ustedes culturalmente se saluden, háganlo cálidamente, como hermanos, con amor, expresando. Si es con un abrazo, con un apretón de manos, hazlo como quieras, pero muestra o demuestra amor. Es decir, sean cálidos entre ustedes. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo. Y anteriormente ya acabamos de ver cómo las iglesias se reunían en casas. Las iglesias en ese tiempo no tenían locales, no tenían construcciones, sino se reunían en casas. Era más conveniente. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos. Aquí acaba de hablar del amor, de tolerar, de enseñar, de soportar, pero también deja esta advertencia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habréis aprendido. Y dice, y que os apartéis de ellos. A los que están caminando, tienen problemas, pero se esfuerzan, cuídalos, enséñalos. A los que van poco a poquito, cuídalos, enséñalos. Pero a los que se dicen creyentes, y aún diciéndose creyentes, causan división entre hermanos, y que aparte son tropiezo en contra de la doctrina, dice que a ese tipo de personas, apártate de ellos. Pablo en Corintios nos dice, no les estoy diciendo que se aparten los del mundo, porque así son, y se tendrían que ir del planeta. Habla de que aquellos que se dicen ser creyentes, pero actúan de una forma contraria al evangelio. De ese tipo de personas, apártate de ellos. Y podríamos decir, ¿y dónde está el amor? Ahí está el amor. En no permitir primero que sean contaminados los demás y ponerles un alto por amor para que ellos mismos sean contristados. Es lo que dice el libro de Mateo. Que al ser apartados, también el libro de Corintios, ellos son contristados y regresan nuevamente al camino del Señor. Entonces, queridos hermanos, la palabra también en Tito dice que a los que causen división una y otra vez, deséchalos. ¿Por qué? Porque tienes que tener cuidado para los que son débiles o son nuevos y no permitir que puedan ser dañados por malos creyentes. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y menciona de este grupo de personas que, dice, sirven a sus propias emociones, a sus propios vientres, buscan lo que ellos quieren. Dice, engañan los corazones ingenuos, con palabras, adulando a los demás, tienen apariencia de liderazgo, de piedad, de sufrimiento. Conocimos a un pastor, bueno, no es pastor, es un engañador. Tiene al menos
40 años engañando a iglesias. Este hombre, si lo vieran, o sea, les daría tristeza porque es un hombre así como complexión delgada, tiene una carita así como de que no rompe un plato, llega a una iglesia, les expone como nadie lo quiere, se involucra en el liderazgo, enseña muy bien, eso sí, y termina acostándose con las mujeres, con hombres, robando, y cuando descubren, se va a otra iglesia. Y lo hemos encontrado y confrontado en la Ciudad de México, aquí en Puebla, en Veracruz, en el norte, anda por todas partes. Y dice que de ese tipo de personas tengas cuidado. ¿Por qué? Porque sirven a sus propios vientres, no sirven a Cristo. Entonces ahí se muestra amor, en tener cuidado. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, bueno, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, sé que cuando yo me vaya a mi salida, vendrán malos obreros, lobos que querrán destruir el rebaño. Y dice, y tristemente dentro de ustedes mismos también se levantarán hombres malos. Y por eso es importante que nosotros como creyentes estemos caminando en el Señor para no ser engañados, ¿sale? Y esa es la labor del pastor, esa es la labor de los hombres y mujeres maduras dentro de una iglesia. Se los he dicho en otras ocasiones, mi pastor me dijo, lobos siempre va a haber, pero de que oyen adentro, a que oyen afuera, que aúllen afuera. Siempre van a aullar, pero que aúllen afuera. Y esa es la consigna, eso es lo que dice aquí. Tengan cuidado, deséchenlos. Porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Versículo 21. Perdón, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quiero que notes que después de haber descrito a este tipo de personas, Pablo menciona que nuestra lucha, nuestro problema no son con los creyentes, es con Satanás. Porque recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Incluso estas personas no es que sean inocentes, porque cada uno toma sus decisiones, pero el enemigo no es la iglesia ni los creyentes, es Satanás el que influencia a las personas. Dice el versículo 21, saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y aquí dirás, ¿no que lo había escrito Pablo? Sí, pero Tercio era el escribano, el que la estaba redactando. Entonces aquí incluye su saludo Tercio. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces ya tenemos a Tercio, a Cuarto, y nos faltó el segundo. Y primero, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y termina recordándonos esto. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Recuerden, cuando la palabra menciona un misterio, no quiere decir que es algo que no sepamos el día de hoy, sino se refiere a algo que si no fuera por el Espíritu Santo, no habría sido manifestado o mostrado. Y aquí dice que este misterio del cual está hablando oculto desde los tiempos eternos, es Jesucristo, es la salvación a través del Mesías, que se ha manifestado, que lo han dicho los profetas. Dice, Él puede confirmarnos. Dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El libro de Romanos, como estuvimos viendo, hermanos, nos habla de la incapacidad del hombre para ser salvo. El que se cree moralmente recto, el religioso y el pecador descarado. Todos están destituidos. Y la única forma de acceder al Padre es a través de Cristo Jesús. Nos habla también de la ineficacia de las obras. Y por eso nos recuerda terminando. Y al que puede confirmarnos, es decir, al único que puede salvarnos, que puede afirmarnos en la fe, a Jesucristo. A Él sea la gloria
para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo que pudimos pasar estudiando esta carta. Te agradecemos, Dios, por habernos enseñado, por habernos confrontado con tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a crecer en ti, a afirmarnos en ti, Señor, sabiendo que nos amas y que podamos caminar como por amor a ti y no por un acto religioso, Dios. Bendito eres. Amén.